Me dijeron que el arte no servía, que iba a ser un fracasado. Pero lo que ellos no sabían, es que cada pincelada era mi forma de resistir. Mis primeros recuerdos son un color. No el color vibrante de los cuadros que hoy cuelgan en galerías, sino las tonalidades apagadas de los lápices de cera que mi madre guardaba para ocasiones especiales y que yo furtivamente sacaba para llenar cada pedazo de papel, cada margen de periódico, cada superficie que mis pequeñas manos alcanzan. El mundo a mi alrededor, con sus reglas, sus tareas y sus expectativas, era un lienzo en blanco para mi imaginación desbordada. Veía formas, luces y sombras donde otros veían solo realidad, y mi único deseo era plasmarlas. Mi familia, en cambio, veía figuras en números. Mi padre, un ingeniero civil con una carrera impecable, y mi madre, una contadora meticulosa, eran arquitectos de la lógica y la estabilidad. Creían firmemente en las profesiones serias, aquellas que garantizaban un futuro predecible y una posición respetable en la sociedad. Mis primos, Carlos y Sofía, eran los ejemplos vivientes de este credo familiar. Carlos estudiaba Derecho, ya con un puesto asegurado en el bufete de su tío. Sofía estaba a punto de graduarse de Ingeniería Industrial, con ofertas de trabajo que harían palidecer a cualquiera. Ellos eran el orgullo, los estandartes de lo que se esperaba de un joven de nuestro estirpe. Yo era el anacronismo, el error en la ecuación. La cuestión de mi futuro profesional flotaba en el aire como una densa neblina a medida que me acercaba al final de la secundaria. Mis cuadernos estaban llenos de bocetos en vez de fórmulas. Mis libros de texto, más allá de las páginas obligatorias, eran escenarios para mis personajes imaginarios. El olor a trementina y pintura al óleo me atraía más que cualquier aula universitaria. El día que les anunció mi intención de postular a la Escuela de Bellas Artes, la reacción fue la esperada, aunque no por ello menos dolorosa. La cena se paralizó. El tintineo de los cubiertos se extinguió. El silencio, un ser pesado y asfixiante, se apoderó de la mesa. Fue mi padre quien lo rompió, su voz, normalmente robusta, tensa y baja. ¿Estudiar qué, Gabriel? Arte, papá. Quiero ser pintor. Es lo que siempre he querido. Mi madre dejó caer el tenedor, un sonido metálico que resonó en el vacío. Pero, hijo, comenzó, su voz mezcla de incredulidad y reproche, eso no sirve para nada. ¿De qué vas a vivir? Pintando cuadritos para turistas. Las palabras me golpearon como piedras lanzadas con precisión. Noté la mirada de mis primos, una mezcla de lástima y burla apenas contenida. Carlos carraspeó. Gabriel, con todo respeto, el arte es un hobby. Para eso están los fines de semana. ¿No has pensado en algo más, rentable? Sé que tienes habilidad para el dibujo, eso te podría servir para arquitectura, por ejemplo. O ingeniería, como Sofía, añadió mi madre, señalándola con un gesto. Ella sí que tiene un futuro asegurado. Un puesto en una transnacional, con un sueldo que ni te imaginas. La discusión se prolongó por horas, escalando desde la súplica hasta la ira. Sentía sus palabras como puñales, uno tras otro, clavándose en mi pecho. Es una fantasía. Un capricho de niño. No tienes los pies en la tierra. Vas a ser un fracasado, un muerto de hambre. Pero la que más me dolió, la que se grabó a fuego en mi memoria, fue la que pronunció mi padre con una frialdad que aún hoy me estremece: si ese es el camino que eliges, no cuentes con nuestro apoyo. Ni económico, ni de ninguna clase. Nosotros no vamos a financiar una quimera. Las puertas de mi hogar, que hasta entonces creí que me protegerían, se cerraron de golpe ante mis aspiraciones. Sentí un frío glacial. Mis padres, las personas que debían amarme incondicionalmente, me rechazaban por ser quien era, por soñar con algo distinto. La herida fue profunda, un vacío en el centro de mi pecho que me acompañaría por años. Pero en medio de ese dolor, de esa sensación de abandono absoluto, algo se encendió en mí. Una llama pequeña, terca e indomable. Si no contaría con ellos, contaría conmigo mismo. Apenas cumplí los 18, hice mi maleta con lo poco que tenía, un puñado de ropa, mis cuadernos de bocetos y mis lápices, y me fui. Sin mirar atrás. Las palabras de mi padre resonaban en mis oídos, una condena, y a la vez, una motivación. Me instalé en un pequeño apartamento en el barrio más bohemio de la ciudad, un lugar lleno de artistas hambrientos y soñadores con los bolsillos vacíos.
No tenía dinero, pero sí una determinación férrea. Mis primeros años fueron una lucha constante. Trabajaba en lo que fuera, lavaplatos en un restaurante, repartidor de pizzas, ayudante en una ferretería. Cada centavo ganado iba destinado a pagar el alquiler de la habitación que apenas cabía mi cama, a comprar los lienzos, las pinturas, los pinceles que devoraba con avidez, o a un café que me mantuviera despierto estudiando en la academia nocturna a la que logré entrar con una beca parcial. Dormía poco, comía mal, pero pintaba sin parar. El arte era mi refugio, mi consuelo, mi única verdad. Hubo momentos de desesperación, días en que la soledad me oprimía y las voces de mi familia me susurraban al oído: ¿ves? Te lo dijimos. Eres un fracasado. La duda era un veneno lento. ¿Estaban ellos en lo cierto? ¿Estaba desperdiciando mi vida por una pasión inútil? Pero cada vez que mi pincel tocaba el lienzo, cada vez que una nueva forma cirugía de mi imaginación, ese veneno se desvanecía. Había una verdad en mis manos, una voz que clamaba por ser escuchada, y yo no iba a callarla. Recuerdo una pequeña exposición en un café, mi primera vez mostrando mi trabajo más allá de mi círculo íntimo. Vendí un cuadro. Uno solo. Era un paisaje abstracto, lleno de colores intensos, que había pintado en mis horas de insomnio. La mujer que lo compró me dijo que le transmitía una energía especial. Esa simple frase, ese billete arrugado en mi mano, valió más que cualquier cátedra o cualquier regaño familiar. Me dio la fuerza para seguir adelante, para creer un poco más en mí. Con los años, mi estilo empezó a consolidarse. Mis cuadros, en su mayoría grandes formatos de paisajes urbanos reinterpretados, con una paleta de colores vibrantes y una técnica única para capturar la luz, comenzaron a llamar la atención. Participé en concursos locales, luego nacionales. Empecé a ganar algunos premios, modestos al principio, pero que me daban visibilidad. Poco a poco, mi nombre, Gabriel Vargas, dejó de ser solo el de ese joven que se fue de casa por estudiar arte, para convertirse en el artista del taller de la calle Sol. Mi primera exposición individual en una galería de renombre fue un punto de inflexión. Recuerdo la noche de la inauguración. Las luces brillantes, la gente murmurando, las copas de vino tintineando. Mis cuadros, producto de años de sudor, lágrimas y una fe inquebrantable, estaban colgados con orgullo. Vendí casi todas las piezas. Los críticos hablaban de una nueva voz en el arte contemporáneo, de una fuerza expresiva sin igual. Por primera vez, respiré hondo y sentí que había llegado a casa. No a la casa física que dejé, sino a la casa de mi propia realización. La estabilidad económica llegó de la mano del reconocimiento. Pude mudarme a un estudio más grande, contratar un asistente, viajar para buscar inspiración. Mi nombre empezó a sonar en círculos más amplios. Mis cuadros se cotizaban, y la demanda crecía. De muerto de hambre, pasó a ser un artista prometedor, luego consagrado. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Primero, mensajes sutiles de tías lejanas, luego, correos electrónicos de mis primos. Y finalmente, una llamada de mi madre. Su voz, que hacía años no escuchaba, sonaba diferente. Ya no había reproche, sino una extraña mezcla de cautela y orgullo. «Hola, Gabriel», dijo. «Hemos visto tus cuadros en la revista. Son impresionantes. Siempre supimos que tenías un don». Sentí un pinchazo en el estómago. ¿Siempre supieron? El recuerdo de su rostro endurecido, de las palabras hirientes, de la puerta cerrándose, era tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Unas semanas después, mis padres y mis primos se presentaron en la inauguración de mi exposición más grande hasta la fecha, en una de las galerías más importantes del país. Estaban allí, trajeados, sonrientes, codeándose con coleccionistas y críticos. Se acercaron a mí, con una familiaridad que ni siquiera recordaba. «Gabriel, hijo, estamos tan orgullosos de ti», dijo mi madre, sus ojos brillando, las lágrimas contenidas. «Sabíamos que tenías un talento especial. Siempre lo dijimos». Mi padre se acercó solemnemente. «Sí, siempre creímos en ti. Solo queríamos que tuvieras un futuro seguro, uno que te permitiría desarrollar tu arte sin preocupaciones. Me alegre de que hayas seguido tu camino». Carlos, ahora un abogado exitoso, me dio una palmada en la espalda. «Hermano,
Tus cuadros son increíbles. ¿Quién iba a decir que el artista famélico se convertiría en una estrella? Siempre recordé tus dibujos de niño, tenían algo especial. Sofía, que había dejado su trabajo en la transnacional para iniciar su propia consultora, sonriendo. Deberías venir a casa, Gabriel. Organizar un reencuentro. Ya hace mucho que no nos vemos. Los miré a los tres, a mis padres, a mis primos. Ya no sentí ira, ni siquiera un anhelo de revancha. Solo una profunda y punzante tristeza. Eran palabras vacías, ecos huecos de un pasado que ellos intentaban reescribir. No había creído en mí. Habían creído en la idea de que el arte no servía para nada hasta que vieron que sí servía, al menos para mí. No me habían apoyado, sino que me habían abandonado a mi suerte. No habían estado a mi lado cuando el camino era incierto y oscuro, sino que aparecían ahora que el sol brillaba sobre mí. Mi respuesta fue medida, tranquila, desprovista de emoción. Gracias por venir, les dije, manteniendo una distancia prudente. Significa mucho. El camino ha sido largo, y sí, lo he recorrido solo. Hubo un silencio incómodo. Captaron el mensaje, o al menos parte de él. Mis palabras no eran un reproche airado, sino una verdad desapasionada. La herida seguía allí, una cicatriz profunda que me recordaba de dónde venía y lo mucho que me había costado llegar hasta donde estaba. No es necesaria su validación. La había encontrado en el sudor de mis manos, en el trazo de mi pincel, en la voz que había logrado dar forma a mi alma. Años después, miro mis cuadros colgados en el estudio, en galerías, en colecciones privadas. Cada uno es un testimonio de la perseverancia, de la fe en uno mismo cuando nadie más la tiene. La soledad fue mi compañera, pero también mi maestra. El rechazo, mi motor. Y la fuerza de seguir mi propio camino, la verdadera obra de arte de mi vida. Mis padres y mis primos sonríen en las fotos que publican en redes sociales, alabando mi éxito. Yo también sonrío, pero sé que la verdadera historia no está en esas imágenes, sino en los años de silencio, de soledad, de resistencia. Y esa historia, solo yo la conozco. Y es la más valiosa de todas. Hoy mis padres sonríen en las inauguraciones, pero yo sé la verdad. No estuvieron cuando más los necesité. Y aprendí que el verdadero arte es creer en uno mismo incluso cuando nadie más lo hace.